Hello, me da mucho gusto estar una vez más acá con ustedes, los que me siguen y los que me escuchan de vez en cuando. Espero que estas cosas que hablamos no les haga perder su tiempo, sino que les llene de bendición, preparándose. Se trata de preparación porque vivimos tiempos en que las cosas no van a caminar como algunos piensan que va a caminar. Hay demasiado, como dice la palabra, demasiada confusión, hay demasiados problemas políticos, ansiedad económica, muchas personas moviéndose de un lugar a otro, buscando la mejora de su condición económica. Les aconsejo que pongan su vida en las manos del Señor, para que el Señor, como dice Él va a tener cuidado de ti. La ansiedad es uno de los problemas más grandes que existe en la sociedad hoy en día, en busca de dinero, sin conformismo. La persona no se conforma por más dinero que hacen, quieren hacer más plata y se mete en problemas tratando de creerse que la vida mejora con una ayuda económica o una materia que se adquiere. Los andan de viaje paseando, ¿va? Según ellos andan teniendo buen tiempo, pero se olvidan de la preparación espiritual, que es muy importante. Sí, está bien todas estas cosas, pero con una sabiduría que el Señor nos dé para poder entender bien qué es lo que quiere de nuestras vidas. Dice que no nos preocupemos por las cosas de este mundo, que hagamos tesoro en el cielo, dice, en su reino, que hagamos tesoro en el reino que va a establecerse en la tierra por la eternidad. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en esto. Tratamos de ayudarle a ustedes a entender mejor las riquezas del reino, no las riquezas materiales. Imagínense qué riqueza material será que nos vamos a morir todos por la causa del efecto del pecado. La condición es la muerte. ¿Sí? El pecado es la muerte, no solamente física, sino también espiritual, porque si nos descuidamos, como muchas personas se descuidan, están yendo a la iglesia, pero están en otros proyectos. O como muchas personas que pasan horas hablando en un teléfono o el celular, puede ser un arma de dos filos, puede ser de bendición, como ahora que estamos usando este medio para alcanzar a muchas personas. Y puede ser también de maldición, porque la lengua es viperina y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces yo les aconsejo a ustedes que se llenen de sabiduría. Lean el libro de Proverbios, que le da mucha sabiduría al ser humano o al creyente o al Hijo de Dios para confrontar la vida que estamos llevando a cabo. No nos preocupemos mucho, demasiado, no nos afanemos. Hagamos lo posible, pero pasemos más tiempo buscando la presencia del Señor, estudiando su palabra y apartándose de todo el mal, buscando cómo agradar al Señor en este cuerpo humano que es el que Él quiere cambiar cada día. Estaba hablando de un pacto maravilloso, que es el pacto del Señor, el pacto eterno, ¿verdad? Y espero que usted haya aclarado muchos pensamientos que llevaba a cabo, que le estaba haciendo entender acerca de que la ley dada en Sinaí es abolida. No, en un momento. Tenga mucho cuidado. Usted que predica la palabra de Dios, usted que es maestro de Biblia, usted que anda hablando del Señor, que habla que la gracia, y pone como énfasis la carta abierta para seguir pecando al ser humano, tenga mucho cuidado porque toda palabra que sale de la boca de usted va a ser grabada y está en un momento en los ángeles del Señor. Aquel que se le asignó a usted escribiendo todo eso, pergamino que usted en la vida tiene. Tenga mucho cuidado porque muchos dicen, ah, tengo la seguridad de la salvación. ¿Eh? Y hay un malentendido acerca de la gracia. La gracia no se utiliza como un bastón para caminar. La gracia se usa para la persona que quiere crecer y engrandecerse en el reino del Señor. Entonces vamos a hablar hoy la finalidad de los dos pactos. Espero que a ustedes les haya gustado el primer video y que pues, lo vuelva a estudiar para que entiendan mejor. Quedábamos pues en la primera parte, ahora vamos a la finalidad que yo le llamo la segunda parte. Viejo pacto, quinto. Sabemos que no hay más que un Salvador, un evangelio,
una gracia, un plan de salvación. Si el pacto que Dios nos da, del que describe como mi pacto, su pacto eterno o pacto de la gracia, es un solo pacto. Porque en la Biblia encontramos dos pactos, el viejo y el nuevo. ¿En qué puede consistir ese viejo pacto? Porque está en la Biblia, que es eso que Pablo describe como un ministerio de muerte de condenación que lleva a servidumbre, que es defectuoso y caducó. Puede haber algo más importante que saber distinguir claramente entre lo que lleva a la esclavitud y lo que lleva a la salvación. Esclavitud no se refiere solo a la situación del pueblo de Israel en Egipto, que era una metáfora de la esclavitud del pecado y de la pertenencia al reino de Satanás. Así, en la Biblia se nos habla de dos pactos, pero el plan de la salvación y el evangelio es solo uno. Y el Eterno lo llama mi pacto, es su pacto. Del otro pacto, el viejo Pablo dice que caducó, que tiene defecto, que produce esclavitud, que es un ministerio de muerte y de condenación. Claramente hemos de rechazarlo. ¿Cuál es la explicación? El Eterno hizo un pacto, el que él llama mi pacto. El otro pacto, el viejo, no lo estableció el Eterno, sino el hombre en su vano esfuerzo por salvarse obedeciendo una ley que ya había transgredido y que era incapaz de obedecer. El pacto eterno nuevo es la salvación por la gracia. El viejo pacto es la quimera de la salvación por la obra que solo puede traer esclavitud. Veamos cuál era el propósito del Todopoderoso al convocar a Israel al pie del monte Sinai. Vosotros veis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieras oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19, versículos 4 y 5. Primeramente, el Eterno se presenta como su libertador, como su salvador. ¿Qué les pide? Si dieras oído a mi voz, les pide que lo reconozcan como a su libertador y salvador. Esclavitud de Egipto equivale a la esclavitud del pecado. Parece una banalidad, pero no lo es. Al ser humano le suceden muchas desgracias por hacer sin escuchar antes. B. Y guardaréis mi pacto. Guardar no significa necesariamente lo que suelen entender por obedecer. Tomó, pues, Jehová el Eterno al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Génesis 2:15. No puedes obedecer a un huerto, pero puedes apreciarlo y cuidarlo. Puedes prestarle atención. Tanto en Éxodo 19:5 como Génesis 2:15 se emplea la misma palabra hebrea, samar, que significa apreciar, cuidar, inclinarse para oír atentamente. 2. ¿A qué pacto puede referirse? Observa que aún no les ha dado la ley escrita en las tablas de piedra. Eso viene después, en el capítulo 20. Dice, mi pacto. ¿Cuál puede ser ese pacto? Ha de ser el único pacto que existía, el pacto eterno, el pacto de la gracia. Aparece en toda la Biblia como una gran promesa de parte del Todopoderoso. De ahí el posesivo, mi pacto. ¿Cómo podemos estar seguros de que no era el pacto que quería renovarles a los israelitas? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que quería es que lo oyeran, que le escucharan, que creyeran sus promesas, tal como lo hizo Abraham? Por lo que leemos en Éxodo 6, en los días de Moisés, antes de salir de Egipto, el Señor ya había intentado llevar al pueblo de Israel a la experiencia del pacto de la gracia. Establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Hemos acordado de mi pacto, por tanto dirá a los hijos de Israel, yo Jehová, y yo os sacaré y os redimiré, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro todopoderoso. Yo os meteré en la tierra, yo les daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, mas ellos no escuchaban a Moisés. Éxodo 6, versículo 4 al 9. ¿Ve alguna promesa? ¿Quién es el que promete? El Eterno estaba haciéndole magnífica promesa como el caso de Abraham. No le estaba pidiendo que prometieran nada a cambio. Tampoco que obedecieran, sino que lo oyeran y lo creyeran. Y claro,
que el Señor ya lo había intentado antes que salieran de Egipto, pero había un gran problema. No escuchaban. ¿Qué sucede en la actualidad? Creen obedecer, creen escuchar, pero no escuchan. Por uno le entra y por otro le sale. Parece como cuando uno se está hiriendo a una persona y no lo queda mirando a uno y él está haciendo otra cosa y no pone atención. Así estamos. ¿eh? Mira ahora los cielos, le dice él a Abraham, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y díjole, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Génesis 15, versículos 5 a 7. En aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Versículo 18. La expresión hizo Jehová un pacto con Abraham tiene el sentido de dar a conocer a Abraham el pacto eterno, el compromiso acuerdo hecho desde la eternidad entre el Padre y el Hijo, según el cual si el hombre pecaba, el eterno se daría en Cristo. Para redimirlo mediante su sacrificio eterno, le restituiría así la heredad perdida, la tierra junto a la vida eterna para disfrutarla y la justicia para poseerla. Ese es el secreto del reino de los cielos, el reino sempiterno, el reino que se va a establecer aquí por toda la eternidad. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Prometió algo a cambio, creyó a Jehová. Génesis 15:6. Esa era la respuesta que Dios esperaba de él. ¿Cómo acogió el Eterno la reacción de Abraham? Se le contó a Abraham por justicia. No hay cosa mejor que te pueda suceder. La de Abraham fue exactamente la respuesta adecuada. Tras serle comunicado el pacto eterno, la promesa que trae salvación en Cristo, la simiente, el Todopoderoso que da, Él promete y el hombre cree y recibe. Dice amén. Pablo citará este texto, creyó a Jehová y se lo contó por justicia, como siendo el paradigma de la respuesta apropiada, el evangelio o pacto eterno. Romanos 4:3 y 9:22. Y de nuevo lea Gálatas 13, hasta el propio Santiago lo citará, Santiago 2:23. Volvamos al Sinaí. Viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19, versículos 4 y 5. En el Sinaí, el Eterno quería renovar el pacto de la gracia, tal como había hecho con Adán y Eva, como con Noé, con Moisés, con Abraham. Lo había intentado ya en el episodio citado de Éxodo 6. Lo escucharía ahora y lo creería a su pueblo. Ese era el plan A, divino. El Salmo 81 nos informa de cuál era el propósito del Todopoderoso al darle la ley. Compara con Éxodo 20. Israel, si me oyere, Samá. No habrá en ti Dios chiquito ajeno, ni te encorvarás a Dios chiquito extraño. Yo soy Jehová, tú todopoderoso, que te hice subir de la tierra de Egipto. Salmo 81, versículo 8 al 10. Le está actualmente diciendo Israel, yo soy vuestro redentor. No tenéis fortaleza ni bondad alguna por vosotros mismos, por si me prestáis oídos, si os confiáis en mí, si me recibís como a vuestro Señor y Salvador, yo pondré mi ley en vuestros corazones. Yo os perdonaré, os limpiaré y os daré mi justicia. No olvides que era Cristo quien les hablaba. Desde la entrada del pecado, toda comunicación entre el Todopoderoso y los hombres se ha efectuado mediante el intercesor, el mediador, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hubieran tenido la mentalidad de Abraham, habrían comprendido que en el Sinaí el Todopoderoso les daba 10 grandes promesas en la mano de un mediador. Gálatas 3:19. ¿Quién era el mediador? Bueno, dice la Escritura que hay un solo Dios, o Todopoderoso. Asimismo, un mediador entre el Todopoderoso, o Dios, y los hombres. Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. En Cristo, en el Evangelio, aquellas 10 palabras no eran 10 órdenes, sino 10 maravillosas promesas. Pero debido a que se sentían seguros de poder obedecerlas sin Cristo, bien egoísta, y asumieron que obedecerá su parte en el convenio, el Eterno tuvo que permitir que pasaran por la amarga experiencia de comprobar que era incapaz de hacer otra cosa
que no fuera a violar la ley. Para ellos la ley no representó vida sino muerte, pues la recibieron en tablas de piedra y no en la piedra viva de la que emana la vida. Y no era falta de parte del Todopoderoso, puesto que en Sinaí, en Joré, había una perfecta representación de la piedra viva en aquella roca de la que emanaban las aguas que estaban trayendo sanidad física al pueblo. Éxodo 17, versículo 6, Deuteronomio 9, versículo 8 y 9, Salmos capítulo 106, versículo 19. ¿Por qué podemos estar seguros de que la obediencia no es la condición previa para recibir las bendiciones del pacto? Es sencillo. Si podemos obedecer antes de recibir las bendiciones del pacto, tal como creían los israelitas y como creen muchos hoy religiosos, ya no hace falta el pacto que nos promete precisamente hacernos obedientes. Entonces ya no harían falta las promesas en mi Cristo. Podríamos ser salvos por la ley. Esa obediencia no es la condición a cumplir previamente, sino precisamente aquello que nos promete el pacto. Cuando vas a pedir una hipoteca porque no disponéis del dinero necesario para comprar una casa, ¿qué cara se te pondría si para concederte la hipoteca el banco te pida precisamente el dinero que cuesta la casa? Así de absurda es la pretensión de que la obediencia humana es la condición para el pacto, siendo que precisamente lo que promete el pacto es darnos en Cristo la obediencia, también el perdón de la que somos incapaces por nosotros mismos. Identificamos la expresión obedecer y vivirá con el viejo pacto y lo hacemos con razón, pues ahí no está Cristo. Pero en realidad, obedecer y vivirá es una ley o principio universal e inmutable. Es cierto, por siempre y para todos ser moralmente libres al margen de la época en que vivamos. Es como decir, la paga del pecado es la muerte, pero expresado en positivo. La vida solo proviene del Todopoderoso y la ley es la expresión del carácter del Todopoderoso. No hay vida posible en la desobediencia, al margen del Todopoderoso. Si pudiésemos obedecer, tendríamos vida. Pero hay un grave problema. Tras la caída no podemos obedecer y ese grave problema requiere una gran solución. Los israelitas no comprendieron eso. Pretender ganar la salvación obedeciendo o bien haciendo promesas de obedecer es el viejo pacto. Y no es un asunto de tiempo, no va ligado a una dispensación, sino a la comprensión, elección, experiencia de cada persona. La ley es justicia, pero no hay justicia ninguna en el pecador. Y la ley no puede producir justicia en nosotros, solo puede condenarnos. Y la misma ley que nos condena no puede a la vez justificarnos. La ley sin Cristo significa muerte para el pecador. Esa era la lección del terremoto y los rayos en el Sinaí. La muerte habría sido el único resultado si alguien se hubiera acercado al Sinaí, excepto a través del mediador representado en aquella ocasión por Moisés. A algunos les extrañan expresiones bíblicas alusivas o la defectuosa del viejo pacto, pero no debemos olvidar que el Eterno se vio obligado a permitir que su pueblo atravesara experiencias amargas a fin de que comprendiera su necesidad de un Salvador. El Eterno tuvo que condescender y aplicar su plan B a fin de llevarlos al plan a la experiencia de la salvación por la gracia de Cristo recibida por la fe, la única que produce los frutos de justicia. Es así como podemos comprender textos como este. Por eso yo también les di ordenanzas no buenas y derechos por las cuales no volviese. Ezequiel 20:25. El Eterno nos da el pacto de su gracia precisamente porque por nosotros mismos somos incapaces de esa obediencia que demanda la ley. Ahora bien, no podemos ser salvos en la desobediencia, en el pecado. Por lo tanto, en el nuevo pacto, pacto eterno, aceptamos y confiamos plenamente en la perfecta y completa obediencia de Cristo en nuestro favor y nos someteremos a ella. No es una doctrina separada de Cristo, sino que es la verdad en Cristo. No nos adherimos meramente a una doctrina, sino que nos adherimos a Cristo. Aceptamos el perdón en su sangre del nuevo pacto y el Eterno escribe su ley en nuestro corazón. Eso significa que nos da su justicia, nos hace obediente a su ley, no nos salva en el pecado, sino del pecado. Las bendiciones del nuevo pacto
están basadas únicamente en la misericordia para perdonar iniquidades y pecados. En el nuevo y mejor pacto, Cristo ha cumplido la ley por los transgresores de la ley, si lo reciben por fe como Salvador personal. En el mejor pacto somos limpiados del pecado por la sangre de Cristo. Lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, el Eterno enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros. Romanos 8, versículos 3 y 4. No se trata de ninguna treta o trampa legal. ¿Qué es lo que recibimos al recibir a Cristo? ¿Qué ocupaba el corazón de Cristo? El hacer tu voluntad, Padre mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Por lo tanto, al recibir a Cristo, recibimos la ley en el dador de la ley. Recibimos la ley grabada en la piedra viva. Puesto que el nuevo pacto promete escribir la ley en nuestros corazones, promete hacernos obedientes. Es imposible que dicha obediencia sea la condición previa para recibir las bendiciones o promesas del pacto. Quizá te interese conocer cuáles son las condiciones del pacto. La expiación de Cristo selló para siempre el pacto eterno de la gracia. Fue el cumplimiento de todas las condiciones por las cuales el Eterno había suspendido la libre comunicación de la gracia con la familia humana. La muerte y la resurrección de Cristo completaron su pacto. Volvamos una vez al Sinaí. Ahí vamos ahí. Vamos a aprender ahí. ¿Cuál fue la respuesta de Israel al intento divino de darle el pacto y la gracia, el pacto eterno? Esta fue su respuesta. Escuchen, está en la Biblia. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Éxodo 19:8. Ejecutaremos todas las palabras que Jehová ha dicho. 24, versículo 3. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, obedeceremos. Capítulo 24, versículo 7. Al pueblo del Todopoderoso no le faltaba sinceridad ni buenas intenciones, pero le faltaba conocimiento. Fue así como respondió a Abraham. Fue respondiendo así como le fue contado por justicia. Hemos visto que el pacto de la gracia, el que el Eterno llama mi pacto, consiste en promesas de parte del Todopoderoso. Promesas que Abraham creyó. Esta fue su respuesta. Pero hagamos esta pregunta y presta ahora mucha atención porque es de importancia capital para comprender la diferencia entre el nuevo y el viejo pacto. ¿Quién estaba prometiendo en el Sinaí? El pueblo ese no era ya mi pacto, el pacto del Todopoderoso, sino su pacto de ellos. Por eso se lamentaría al Señor. No permanecieron en mi pacto. Hebreos 8:9. El Eterno quería que apreciaran el don de la obediencia perfecta de la muerte expiatoria de Cristo en lugar del pecador culpable, representada en el sistema de sacrificio que daría al pueblo junto al decálogo, puesto que sin Cristo jamás podrían obedecer ni vivir, pero ellos entendieron que tenían lo suficiente para obedecer la ley y en lugar de aceptar la promesa del Eterno en Cristo, pacto eterno, un nuevo pacto, prometieron ellos mismos obedecer a fin de vivir considerando así el viejo pacto en el que Cristo está ausente. Ese es el gran problema del viejo pacto. Esa es la razón por la que solo uno es el pacto eterno, el pacto que hace el Todopoderoso, el que provee salvación. Y sin embargo, la Biblia nos habla de dos pactos. El viejo pacto no es más que una forma defectuosa y errónea de comprender el pacto eterno por parte del hombre que desconoce, primero, cuál es la magnitud de su incapacidad y dos, cuán elevada es la norma divina de justicia. Los israelitas no percibían la epicumenicidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley del Todopoderoso. Y con excesiva premura concertaron su pacto con el Eterno, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos declarar, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Éxodo 24:7. El pueblo de Israel había entrado mediante su vana promesa en la dinámica del viejo pacto, pero no cabe acusar aquí de profanidad al pueblo del Todopoderoso. No es de ningún modo que Israel quisiera dar la espalda al Todopoderoso. La disposición de Israel era positiva y en ese sentido permanece como un ejemplo para nosotros. No era para nada un caso de diferencia o perversidad de la intención, era un caso de
ignorancia, como hoy no entienden el pacto del Señor, como afirmó Pablo. Mi oración al Eterno sobre Israel para salud, porque yo les doy testimonio que tienen celo del Eterno, mas no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia del Eterno y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del Eterno. Romanos 10, 1 al 3. Lo mismo yo oro de esa manera para que la mayoría de los cristianos llamados que están en las iglesias puedan entender este maravilloso pacto. Dice la Escritura, no es por obra para que ninguno se gloríe, sino por la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Y entonces entramos en un estado maravilloso de obediencia y nos agrada hacer su voluntad, como le agradaba al Señor. El Eterno no desechó a Israel, condescendió y en cierto modo aceptó entrar en ese pacto iniciado por ellos, porque la única forma de aprender para muchos de nosotros es equivocándonos. En su misericordia, el Eterno aceptó el plan B. Antes de que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley. De manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Gálatas 3, versículos 23 y 24. Pocas semanas después de su promesa, el pueblo de Israel estaba adorando al becerro de oro al pie del Sinaí. Cuando existe un pacto entendido como un acuerdo entre dos partes, en el momento en que uno de los dos incumple su parte, el pacto queda anulado. Ese pacto quedó entonces anulado, quebrantado, sin efecto, pero sirve por siempre para que aprendamos por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado, es el propósito de la ley. Romanos 3:20, guiarnos hacia aquel que es justo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando se acerca un cambio de año, muchos parecen sentirse obligados a hacer promesas. Recordad que la Biblia está llena de amonestaciones a que creamos en las promesas que el Eterno nos hace en Cristo. Sin embargo, no encontraréis ningún lugar en que se nos anime a hacerle promesas a Él. Esto es lo más parecido que he encontrado en la Escritura. Cuando te estuviera de prometer, no habrá en ti pecado. Deuteronomio 23, versículo 22. Recordad cuál es el resultado de las promesas humanas del viejo pacto. Pedro prometió al Señor con su mejor intención, con celo, pero sin conocimiento, sin ciencia. Aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Mateo 26, 33. No fue solo Pedro, nosotros solemos cantar, aunque todos te negaran, yo Señor te seguiré. Si lo decimos confiando en nosotros mismos, en la fuerza de nuestra voluntad, experiencia o conocimientos, somos como Abraham cuando pretendía ayudar al Todopoderoso a cumplir su promesa mediante Agar, apoyándose en la carne, o como Caín intentando ofrecer lo mejor de uno mismo. El gran problema es que, como sucedía con el pacto que hizo el pueblo en el Sinaí, Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio. Solo Cristo trae la libertad y las promesas humanas de los israelitas, que los israelitas carecían de Cristo. Las promesas humanas que contienen la vana pretensión de añadir la fuerza del ser humano al poder de Cristo llevan a la esclavitud como único resultado posible. Por eso le digo a los hermanos católicos, ustedes necesitan nacer de nuevo. Ustedes están bajo el pacto que prometieron los israelitas en el Sinaí. Ese es el pacto antiguo, pero el nuevo pacto requiere cambio, transformación total, espiritual, dejar de adulterar, dejar de fornicar, dejar de robar, dejar de tramar, dejar de violar la santa ley del Señor. Eso es lo que hace el nuevo pacto, porque dice que lo escribe en nuestra mente y en nuestro corazón, nos transforma completamente. El hombre viejo es transformado a ser un hombre espiritual y ya no vive la vida por el placer de la carne, sino que vive por la voluntad del Señor.
Vuestra promesa y resolución son tan frágiles como telaraña, original, cuerdas de arena. No podéis gobernar vuestros pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos y quebrantados debilita la confianza que tuviste en vuestra propia sinceridad y os induce a sentir que el Eterno puede aceptaros, mas no necesitáis desesperar. Como sucedió con los israelitas, el Eterno no tiene que permitir atravesar ese camino amargo de constatar que no hemos cumplido nuestra promesa y que hemos quebrantado nuestro voto. Ha de permitir que nos sintamos encerrados en la cárcel del pecado, guardados bajo la ley, no para condenarnos, sino con otro propósito, el de llevarnos a ese mejor pacto. Uno que está basado en mejores promesas. Hebreos 8:6. ¿Por qué está basado en mejores promesas? Porque no somos nosotros quienes prometemos, sino Él. Y fiel es el que prometió, Hebreos 10:23. El Eterno nos quiere llevar a un mejor pacto, un pacto que es duradero, uno que ha sido establecido entre el Padre y su Hijo desde la eternidad. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su corazón y en sus almas, la escribiré y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Hebreos 10, versículos 16 y 17. Es en ese su pacto eterno. El Eterno nos hace herederos de toda la riqueza del universo en Cristo. Nos hace coherederos con Él y con el creyente Abraham. Nos da el perdón en Cristo. Nos limpia nuestros pecados haciéndolos desaparecer. Promete poner su ley en nuestros corazones tal como sucedió con Abraham. Oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Sexto, inmutable. El viejo pacto, el que configura el hombre al prometerle obediencia al Eterno, queda anulado en el mismo momento en que el hombre desobedece, que suele ser muy pronto. Apenas unas pocas semanas después del Sinaí, quebrantaron su pacto con el Eterno, al postrarse adoraron una imagen fundida. No podía esperar el favor del Eterno por medio de un pacto que ya habían roto. En contraste, el pacto eterno es inmutable, permanece en plena vigencia a pesar de nuestras continuas desobediencias, pues es un pacto que no hicimos nosotros con el Eterno, sino que lo hizo nuestro amante Padre Celestial con su Hijo unigénito. Por tratarse de un compromiso contraído por la propia divinidad de los días de la eternidad, tiene el carácter inmutable de su actor, mientras que las promesas humanas envejecen. Desde el mismo momento en que las hacemos, las misericordias del Todopoderoso son nuevas caídas cada mañana y no porque las merezcamos. Yo, Jehová, no me mudo y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido destruidos. Malaquías 3:6. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo, según de Timoteo 2:13. Fiel es el que prometió, Hebreos 10:23. Podemos recibir o bien podemos rechazar las bendiciones del pacto, pero jamás podemos revocar el pacto. Afortunadamente es tan eterno e invariable como sus actores soberanos. Nuestra parte es aceptarlo y recibirlo. Queriendo el Eterno mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hebreos 6:17. Recibir y creer es nuestra parte en el contrato. Así expresa Jeremías el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Pero fíjate bien cómo lo garantiza, es muy importante. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Si esta ley faltara delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová. Si pudiera invalidarse mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no hubiera día ni noche a su debido tiempo, podría también invalidarse mi pacto con mi siervo David. ¿Teméis que Dios se olvide de hacer que se ponga el sol? ¿Teméis que no amanezca la mañana?
La misma seguridad puedes tener en el perdón de tus pecados, en el borramiento de tus iniquidades y en que vas a escribir su ley en tu corazón conforme a su propósito y promesa. Si alguna vez te sientes tentado a dudar, abre la ventana de tu habitación y también la de tu corazón. Mira al firmamento tal como hizo Abraham, recordando estas escrituras y comprobarás que los cielos cuentan la gloria del Todopoderoso y la expansión denuncia la obra de sus manos. En un día emite palabra, otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. La ley de Jehová es perfecta que vuelve el alma. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19. Abraham no aprendió a creer en un día. Su fe vaciló al principio. El Eterno le había prometido descendencia, pero el patriarca tenía ya 100 años. Así que dijo al Señor, parece que te resulta imposible eso que me promete. Tengo fe en ti, pero te voy a ayudar. Acepta a Ismael. Ismael significaba lo mejor que Abraham podía hacer, pero lo mejor que nosotros podemos hacer no alcanzará jamás la norma divina. El Eterno nos promete poner su ley en nuestros corazones, que significa hacernos obedientes a su ley. Le vamos a decir lo que promete es imposible, no puedo creerlo, acepta a cambio lo mejor que yo pueda hacer. Es decir, no puedo creer lo que me promete, no tengo fe para eso, pero en cambio acepta mis obras. Observa que Israel, que tan presto parecía obrar según lo que prometió en Sinaí, tenía grandísimas dificultades para oír, para escuchar, para aceptar a su Salvador y santificador, como demostró en su repetida profanación del sábado. Ezequiel 20:12, versículos 16 y 20 y 21. Nuestra incredulidad es el gran obstáculo para que el Eterno cumpla su propósito en nosotros. ¿Crees que el Eterno te perdona los pecados en Cristo? ¿Crees que te limpia de todo pecado? ¿Estás plenamente convencido de que el Eterno va a escribir su ley en tu corazón? ¿Que te va a hacer obediente tal como ha prometido? Tras haber flirteado con la mentalidad del viejo pacto, Agar, la fe de Abraham creció y superó finalmente las pruebas. Ahora, ni el sacrificio de su hijo Isaac le haría dudar de la promesa del Señor. Abraham poco en la promesa del Eterno dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dándole gloria al Eterno, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Romanos 4, versículos 20 y 22. El Eterno espera a nosotros la misma respuesta que obtuvo de Abraham. La respuesta que tanto deseó obtener de Israel, aquella que su pueblo le negó en el Sinaí, y a partir de entonces el Eterno espera la respuesta con la que su pueblo escogido remanente lo va a honrar por fin a tal como él merece. En lugar de responder todas las cosas que tú has dicho, nosotros lo haremos para la gloria del Eterno, responderemos todas las cosas que tú has dicho, tú las harás en nosotros. Ese fue el amén de Abraham, a quien se le tomó su fe por justicia. Haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndolos bien. Jeremías 32, 40 y 41. Ahí está el estudio completo. Espero que entienda usted este maravilloso plan del Señor. Y comience a guardar su ley, comience a obedecer al Señor, porque usted ya es una persona que ha recibido a Cristo y le da el poder, lo ha empoderado para usted caminar perfecto, pero usted tiene que escuchar, oír atentamente y detenerse y hacer su voluntad. Comience a guardar el día del reposo. Es una bendición grandemente. Así que ahí lo dejo. Ese fue mi estudio que le di completo. Y vuelvo a estudiar. Jehová me lo guarde, me lo bendiga a cada uno en su hogar. Este día maravilloso. Esté la presencia del Eterno en su hogar y sus ángeles acampan alrededor de él. Bendiciones para todos los que me escuchen y para los que me siguen. Bye bye.